Hola, buenos días, mis amados hermanos. Un gusto poder llegar a sus hogares nuevamente a través de la palabra de Dios y siendo esta la última escuela dominical del año 2020. A pesar de que ha sido un año de muchas dificultades, pruebas, pero podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Motivo por el cual debemos de terminar el año agradeciéndole a Dios. Algo muy importante y espero que hayan pasado un lindo día de Navidad. En una fecha como esta, en que viniera nuestro Señor Jesucristo al mundo hace más de 2000 años, y precisamente quiero estarle hablando sobre el triunfo del reino de Dios. Asimismo como Él vino en una ocasión, vivió entre nosotros, Él va a volver. Son buenas noticias, a rescatarnos de este mundo lleno de tanto sufrimiento. Él volverá. Y quiero hablarle precisamente de qué manera va a volver aquí a restaurar este reino. Y antes de entrar a la palabra de Dios, quisiera orar a Dios, primeramente agradeciéndole por su cuidado y luego por lo que vamos a estar hablando. Amado Dios, te doy gracias, te alabo, te exalto y te glorifico porque tú eres Dios, porque tú sigues en el trono, porque hoy es uno de esos días donde tú has prometido estar. Gracias porque tu presencia es real. A través de este año, cuántas personas han partido de este mundo a causa de este virus, de esta plaga, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, porque sabemos que tú has sido nuestro refugio, oh Dios del cielo. Tú has sido escudo alrededor de nuestras vidas, guardándonos. Te agradecemos, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque tú has protegido nuestras vidas, oh Dios mío. Y aquellos que el virus le ha tocado también, tú le has sanado a muchos. Gracias, Padre. Ayúdanos, enséñanos a ser agradecidos, a llenar el cielo con nuestra gratitud, esa que sale del corazón, la que tú aceptas, oh Dios mío. En el nombre de Jesús, seguimos declarando tu protección y tu bendición porque tú nos has dicho, yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque hoy, mañana, este año ha sido un año en que tú has estado y estarás en los demás también. Bendecimos tu nombre, bendecimos, oh Dios mío, en tu nombre cada familia, cada persona que pueda ver o escuchar, oh Dios mío, esta prédica o esta enseñanza, Señor, sea bendecido y que todos juntos podamos estar preparados para un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a estar hablando sobre el triunfo del reino de Dios. Es un tema bastante profundo, a la vez escatológico y cargado de profecías bíblicas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es un tema un poco difícil a veces de explicar y a veces de comprender para muchos, y quiero estar a través de este tiempo de enseñanza que usted pueda entender a través de la palabra de Dios qué tiempos están por venir y qué cosas van a estar aconteciendo al final de estos últimos tiempos, y dónde vamos a estar nosotros, dónde vamos a estar tomando participación en estos eventos. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24,
los versículos 30 y 31. Mateo 24, 30 y 31. Mateo 24, 30 y 31 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Palabras del mismo Jesús refiriéndose a su segunda venida. Recuerde que estamos hablando del triunfo del reino de Dios. Así que debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo regresará en poder y gloria para establecer su reino. Pero quiero que usted, y les dije al principio algo que mi objetivo es que usted pueda entender algunos términos en la palabra de Dios para que tenga el conocimiento al respecto. Quiero establecer antes dos cosas o dos conceptos. En la Biblia encontramos reino de Dios y reino de los cielos. No es lo mismo. Y quiero explicarle los dos términos. La diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos. Y aquí estoy hablando sobre el triunfo del reino de Dios. El reino de los cielos, y le voy a explicar por la palabra de Dios, tiene al Mesías por su rey. Y esto se está refiriendo al dominio de Cristo en persona. En Mateo, en el mismo libro de Mateo, tiene su Biblia ahí, los versículos 1 y 2 dice, Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, aquí está refiriéndose al reino de los cielos, no al reino de Dios. Entonces, el reino de los cielos tiene al Mesías, al enviado, al Cristo, por rey. Es decir, refiriéndose al dominio de Cristo en persona. Pero quiero que usted también, vuelvo a repetirle como les dije, ser bien claro y ir a los términos que leímos de Mateo 23, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice más adelante, y verán al Hijo del Hombre. ¿Qué es el término Hijo de Hombre en la Biblia? En el Antiguo Testamento estaba enfatizando la debilidad humana ante la grandeza de Dios. Cuando decía Hijo de Hombre, pues le estaba diciendo humano, la debilidad, las limitantes humanas ante la grandeza de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo mismo se estaba refiriendo a él como humano también, Dios en persona a través de un ser humano, y entonces estaba diciendo, no, porque el Hijo del Hombre estaba diciendo, yo apareceré. También se estaba refiriendo a sus acciones y se estaba refiriendo también a sus sufrimientos como humano. Ya usted y yo conocemos todo lo que él pasó por nosotros. Ahora bien, el reino de los cielos, mis amados hermanos, recuerden que estoy hablando de diferencias reino de los cielos al reino de Dios, y le dije, el reino de los cielos tiene al Mesías por su rey. El reino de los cielos es un reino de los cielos establecido sobre la tierra. Ya conocemos lo que estuvo
haciendo Jesucristo en medio de los hombres. Y el reino de los cielos es un reino dispensacional. ¿Qué es un reino dispensacional? Que es un reino por un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre. Así que el reino de los cielos es un reino dispensacional. Es un periodo de tiempo, una dispensación es un periodo de tiempo y es donde Dios está tratando con el hombre. Este es el término reino de los cielos. Ahora, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿A dónde está la diferencia? Por eso les aclaro estos dos términos, porque vamos a hablar del triunfo del reino de Dios, no el reino de los cielos. El reino de Dios está en el cielo, el reino de Dios está en la tierra y se extiende a todo el universo. Es decir, que es un reino que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Es un reino eternamente. El reino de Dios también tiene a Dios Padre como gobernante y tiene dominio sobre toda raza, sobre toda creación, y todo está sujeto a su voluntad. Y es un reino, no es dispensacional, es un reino de todas las épocas. También el reino de Dios es un reino universal. ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué dice el versículo 2? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También en Job 41:11, en la última parte del versículo 11 de Job 41 dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Aquí se está refiriendo al reino de Dios. Entonces este reino, el reino de Dios, recuerde que el reino de los cielos es un reino dispensacional, ese periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre. Aquí en el reino de Dios, este reino no es dispensacional, es un reino eterno, a diferencia del reino de los cielos. Ahora bien, vamos entonces, recuerde que les dije al principio que es algo profético, vamos a estar hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos al libro de Apocalipsis, vamos allí a la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos y vamos a ver allí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, Apocalipsis 11, 15. Dice así la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerde que estamos hablando bajo el tema el triunfo del reino de Dios. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí vemos lo que en la Biblia le llaman el gobierno compartido del Señor y de su Cristo. Recuerde lo que dijo el Señor cuando llamó a los suyos a la gran comisión en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que está hablando de un gobierno que no tendrá fin. Gloria al Señor. Toda potestad. Pero en aquel momento estaba ejerciendo el gobierno del reino de los cielos, cuando Él lo dijo. Ahora vamos a hablar, conforme a Apocalipsis, conforme a Mateo 24 y 25, la restauración de este reino, ahora en su totalidad. Gloria al Señor. Vamos a ver conforme a estos eventos escatológicos que muchos tienen duda a veces
y le llaman el rapto la segunda venida de Cristo. Esta no es la segunda venida de Cristo porque en el rapto Él no va a visitar la tierra. Y sí es un evento de la segunda venida de Cristo, pero el rapto no va a ser en la tierra. Dice que es en las nubes, lo vamos a ver. La segunda venida va a ser otro evento que lo vamos a estar viendo aquí a través de la palabra de Dios. Entonces, conforme a los eventos escatológicos que están por acontecer, que nos esperan, vamos a ver que lo próximo que nos espera es el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí es donde la Biblia dice: cuando Cristo aparecerá en las nubes y arrebatará a los creyentes fieles para encontrarnos con Él en el aire e irnos a la boda del Cordero. Este es el arrebatamiento. Vamos allí a confirmarlo en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 16 y 17, dice, Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que viene ahora, lo que nos resta ahora, no es la segunda venida, es el rapto. Y en el rapto no lo va a ver todo el mundo, se van a enterar lo que va a acontecer por la desaparición de tantos cristianos aquí en el mundo. Ahora, en la segunda venida todo ojo le verá y vamos a ver qué va a acontecer. Y estoy hablando de cómo es el triunfo y la restauración de este reino de Dios. Ahora bien, nos vamos a la boda del Cordero. Va a ser por 7 años. Mientras estemos allí, en las bodas del Cordero, va a estar aconteciendo algo para los que se quedan acá abajo en la tierra. Va a estar la gran tribulación. Donde más fuerte va a estar son los últimos 3 años y medio. Van a ser 7 años, 3 años y medio de una aparente paz y 3 años y medio de una tribulación terrible. Ahora bien, después de estos 7 años que va a estar la iglesia, aquellos que han sido fieles a Dios, en las bodas del Cordero, será la segunda venida de Cristo a la tierra. Si es la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando sus pies, vamos a verlo por la palabra de Dios, se asientan en el monte de los olivos, y desde Jerusalén comenzará su reino milenial, el milenio. Vamos otra vez a Mateo. Vamos a estar moviéndonos en Mateo, en Apocalipsis, y luego también vamos a estar en algunos libros del Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 24, que fueron los versículos que leímos al comienzo de nuestra clase. Mateo 24, los versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre y verán, recuerden que en el rapto no van a ver, aquí verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús lo dice aquí. Y si vamos a Filipenses capítulo 2, no quiero que usted se quede con la duda. Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11, Filipenses 2, 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí va a acontecer algo terrible, lo vamos a ver por la palabra de Dios, que le va a pasar a ciertas personas. Ahora a Jesús lo dice aquí, que Él va a venir con gran poder y gloria. Lo va a ver todo el mundo.
todo el mundo. El que no lo vea visible físicamente lo va a ver por la televisión y por los medios, que van a estar muy sofisticados todavía para esa época. Lo van a ver quizás por la televisión. Ahora bien, surge una pregunta, y quizás es tu pregunta en esta mañana, mi amado hermano. ¿Cómo vendrá Jesús? Y usted dirá, yo quisiera saber, aunque yo no quisiera estar en la tierra, yo quisiera venir con Él ya desde el cielo después de la boda del Cordero. La Biblia nos habla de que vendrá causando un gran compungimiento. Eso nos habla la Biblia en el pueblo judío. Recuerde que el pueblo judío todavía está, muchos de ellos están esperando al Mesías. Para ellos el Mesías no ha venido. Vamos allí al libro de Zacarías, capítulo 12. Recuerde la pregunta, ¿cómo vendrá Jesús? Zacarías 12, 10 y 11 dice, Zacarías 12, 10 y 11 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Compungimiento, van a llorar, ellos lo están esperando, ellos lo crucificaron, pero ellos todavía están esperando al Mesías, aquel Cristo que vino a salvarlos. Entonces, mis amados hermanos, sigo leyendo. Aquí dice en el versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Esto sucedió cuando murió el rey Josías, que hasta el profeta Jeremías lo lloró, lo lamentó, hizo duelo por él. Tanto cantores como endechadores hicieron duelo y lamento por la muerte del rey Josías. Y dice que como en aquel tiempo, así también Jerusalén, el pueblo escogido por Dios, va a lamentarlo y va a llorar como se llora cuando se pierde un hijo, el primogénito. Para aquellos tiempos que está hablando Jesús, perder el primogénito era perder la dote, perder la herencia, significaba mucho. Y para estos tiempos perder un hijo, figúrese que usted, imagínense, que usted puede sentir. Y dice que Jesús, al verlo, aquella gente, dice que se van a recordar y va a traer un gran compungimiento en el pueblo judío. Ahora bien, en esta ocasión, el Señor va a dejar ver sus huellas, las huellas de sus heridas, y entonces va a venir una convicción a aquel pueblo de que mataron al verdadero Mesías, pero ya no va a haber solución para ellos. Tristemente, va a venir convicción de que ellos mataron al verdadero Mesías. Ellos lo están esperando y hace años que vino. Usted y yo lo sabemos. Y dice que lo mirarán sus heridas y va a haber gran lamento y gran lloro. Es algo triste, ¿verdad? Y al descender del cielo, lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios, y poner sus pies en el monte de los olivos, este se partirá en dos y será un gran valle. Vamos allí a Zacarías nuevamente. Fíjense, cuando Él venga y asiente sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se va a abrir. Aleluya. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Dice que el monte se va a abrir en dos y se va a hacer un gran valle en medio. Vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Dice así la palabra de Dios en Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aleluya. Solamente con nuestro Señor poner sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir el monte en dos y se va a hacer un gran valle en medio de esta montaña dividida. Ahora bien, en Mateo 24, versículo 27, le estoy hablando de los eventos, de las cosas que van a estar aconteciendo cuando Él venga a restaurar, a restablecer su reino. En Mateo 24, 27, dice la palabra de Dios, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que va a venir como un relámpago. Y vamos a ver, esto nos indica que va a venir súbitamente, va a aparecer de momento en medio de la maldad que va a estar existiendo en aquella época, y luego una serie de acontecimientos catastróficos que van a haber cuando Él aparezca visible ahora con su gran ejército, con todos aquellos que han estado en su presencia, que han partido para con el Señor y que han sido llevados en el rapto. Allí en el versículo 29, dentro de estos eventos, dice que viene en el versículo 27 como un relámpago. Va a venir súbitamente, pero dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Terrible lo que va a estar aconteciendo. Y si nosotros analizamos a través de la historia bíblica, han habido grandes acontecimientos a través de la historia, donde el universo, donde la creación ha tomado parte. Muchos acontecimientos. Y le enumeré algunos de estos acontecimientos que ya han ocurrido y lo conocemos. Ejemplo de ello, recuerde, una vez se detuvo el sol en Gabaón, en días de Josué, para ayudar en la victoria del pueblo de Israel sobre sus enemigos. Aquí quiero llamar la atención, según se ha conocido, la Biblia dice que el sol se detuvo. Según se ha conocido posteriormente, en aquellos tiempos no se conocía lo que conocemos hoy, se ha dicho que el sol es un astro fijo, quien gira es la tierra alrededor de él, pero lo podemos interpretar de esta manera, que el día se alargó, se hizo más largo el día, se hizo más visible el día, no llegó la noche para que pudiera prevalecer el pueblo de Israel allí en Gabaón y pudieran obtener la victoria. Ahora, otro evento en que ha participado, ha tomado parte el universo, la creación, fue la estrella, aquella que estuvo guiando a aquellos sabios del oriente hacia Belén en los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una estrella los estuvo guiando, conocemos la historia. Y en otra ocasión también el sol se eclipsó, siendo de día hubo oscuridad por 3 horas cuando Cristo fue crucificado. Allí en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, lo que le dije de Gabaón, donde el sol se detuvo, lo encontramos en Josué capítulo 10, versículo 13. Pero aquí en Marcos 15, 33, Marcos 15, 33, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que hubo oscuridad desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, siendo de día. Se hizo de noche cuando Cristo fue crucificado. Y ahora aquí me está hablando que en su segunda venida el sol y la luna se oscurecerán para dar lugar al sol de justicia, que es Cristo mismo. Allí en Malaquías capítulo 4, en Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice
mas a vosotros los que teméis a mi nombre, los que temen a Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice que nacerá el sol de justicia, se está refiriendo a Jesucristo. Entonces se va a oscurecer, va a haber tinieblas, pero porque ahora va a resplandecer el fulgor, la luz, el sol de justicia, que es Cristo mismo. Pero en los versículos que nos está ocupando desde el principio de la lectura anterior de Mateo 24, de los versículos 30 y 31, la última parte del versículo 30 de Mateo 24 dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Viniendo sobre las nubes. Ahora bien, dice aquí que Jesús vendrá en las nubes del cielo. Notemos algo aquí, mis amados hermanos. Las nubes han sido usadas para representar la presencia gloriosa de Dios. Fíjense, y les voy a buscar algunas citas bíblicas para corroborar lo que estoy diciendo. Las nubes han sido usadas para representar la presencia gloriosa de Dios. Vamos al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40, vamos a ver la palabra de Dios. Éxodo 40, versículo 34, aquí se está refiriendo cuando Dios les da las orientaciones del tabernáculo y demás a Moisés. Entonces, en Éxodo 40, 34, refiriéndome a que las nubes en la Biblia son usadas para representar la presencia gloriosa de Dios. En Éxodo 40, 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquí está la representación de una nube. También la encontramos en la transfiguración de Jesús. En Mateo 17, recordamos el monte de la transfiguración, llevó a 3 de sus discípulos allí. En Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, está hablando de Pedro, porque Jesús llevó a Pedro allá y Pedro pues quiso dar su opinión. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nuevamente una nube de la cual está representando la gloria de Dios. También en la ascensión de Jesús, recuerde, una nube lo recibió y lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Hechos 1:9. Hechos 1:9. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, está hablando de sus discípulos y de aquellas personas que habían de testigos allí, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y aquí ahora en Mateo 24, 30 y 31 dice que vendrá también en las nubes. Mateo 24, 30 y 31. Y el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, que las nubes han sido a través de la palabra de Dios usadas para representar la presencia gloriosa de Dios. Y le he puesto algunos ejemplos, hay muchos ejemplos más en la palabra de Dios, mis amados hermanos.
Y entonces aquí en Mateo 24:30 nos está diciendo que Cristo viene con poder y gran gloria sobre las nubes. Por esto, mis amados hermanos, es algo muy importante que nosotros debemos de entender sobre estas profecías que están por cumplirse. Hay una muy inminente que es el rapto, y yo creo que todos debemos de luchar para estar preparados para irnos con el Señor, porque si no nos vamos, algo terrible nos espera en la gran tribulación. Y aquí ahora me está hablando de lo que va a acontecer luego que nosotros hayamos ascendido al cielo con Cristo y estemos en las bodas del Cordero, lo que va a estar pasando por 7 años acá en la tierra. Y ahora les he hablado lo que va a acontecer después de esos 7 años, que Él desciende a establecer un gobierno, un reino milenial por 1000 años, que no podemos hablar de todos estos eventos escatológicos porque el tema que nos está ocupando es el triunfo del reino de Dios. ¿Cómo va a ser restablecido? ¿Cómo va a ser plasmado ahora en la tierra? ¿Y cómo van a acontecer ciertos juicios y demás que van a aparecer en este tiempo? Y lo vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, ha sido un gusto poder llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios. Estamos tratando un tema que netamente es escatológico y profético a la vez, y a veces es difícil de entender, pero nosotros debemos estar persuadidos y preparados que muchas de estas cosas difíciles que van a acontecer, nosotros vamos a estar del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que establece, de aquel que tiene su trono en el cielo y gobierna todo. Nosotros podamos estar de ese lado y seamos parte de ese ejército que viene acá a la tierra con nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga una vez más y que nosotros podamos estar preparados para ese encuentro. Bendiciones para ti, mi hermano o amigo, que escuchas o ves estas cosas que son acontecimientos que están plasmados en la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es veraz, esto se va a cumplir. ¿Qué nos queda a nosotros? Estar preparados para cuando Él venga en las nubes, podernos ir con Él. Que no seamos de aquellos que tengan que lamentarse, sino de los que podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. El Señor nos bendiga una vez más.